Muy buenos días tengan todos ustedes. Una vez más les saludamos y les agradecemos el tiempo que en esta mañana nos regala. Sean todos bienvenidos a este que es su canal de su iglesia Emmanuel. Les invitamos a que nos acompañen en este tiempo para juntos reflexionar en la palabra de Dios, esperando pueda ser de gran bendición para todos. Les recordamos que estamos en la serie de los salmos mesiánicos y en esta ocasión reflexionaremos en el salmo número 20. Como en otros salmos podemos ver que el título se repite y aquí el título de este salmo número 20 es al músico principal, Salmo de David. Aun cuando el título se repite o se parezca a algunos otros que hemos compartido en anteriores ocasiones, en sí este salmo es diferente. Sobre todo porque se puede ver que hay una multitud que ora en el nombre del rey de Israel mientras se alista para ir a la batalla. En virtud de que este es un salmo de David, tal vez podamos imaginarnos que él tomó un tiempo de oración de manera espontánea de la gente que en su nombre hizo un canto para recordar la fuerza espiritual y la gloria de ese momento. Y en los primeros dos versículos, que es el 1 y el 2, podemos ver cómo el pueblo ora por el rey en unidad, clamando. Y empieza diciendo, que Jehová te oiga y te ayude. Así comienza la descripción de este salmo y dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Esto dice los versículos 1 y 2. Y esta era la oración de una multitud, era la voz del pueblo congregado para orar por el rey, clamando a Dios para que respondiera las oraciones por el rey que se preparaba para la batalla. La imagen es la del rey David antes de la batalla contra los sirios. Y esto nos lleva al segundo libro de Samuel en su capítulo 10, que tal vez en sus casas con más tiempo ustedes gusten y puedan consultar para obtener un poco más de información acerca de la historia. Pero aquí la multitud que mira responde a la oración del rey con el clamor, Jehová te oiga en el día del conflicto. Este salmo es uno de los más conmovedores debido a la tensión que provocan los problemas de la vida y la muerte que se causa en una batalla. Y con ojos de fe podemos ver cómo esto habla también de la gran batalla librada por el gran rey que era David. Pero ahora traslademos nuestra imaginación que Jesús también hizo esta oración. También Jesús ofreció esta oración y es aquí donde está la profecía, que mientras Jesús avanzaba hacia la cruz donde libraría la batalla contra el pecado, pero no un pecado de Jesús, sino que era el pecado del hombre, el pecado de la humanidad. Y la gran batalla sería contra la muerte y
el poder de Satanás. En esta contrastante situación podemos ver que David estaba a punto de llevar a Israel a la batalla. Y claro, necesitaba la ayuda de Dios. David usaba los nombres de Dios para referirse a él. A él le decía Jehová, Yahvé, el nombre del pacto de Dios, Dios de Jacob, que recordaba al patriarca de Israel. Y la oración de que Dios desde Sión te sostenga se adecuaba más para clamar, tal vez desde el campo de la batalla. En su oración David deseaba que el Señor recibiera su sacrificio. Y en el versículo 3 continúa diciendo David: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Selah es una palabra que ya en anteriores salmos hemos referido el significado de esta palabra. Y generalmente el sacrificio se haría en momentos importantes. Por ejemplo, en la víspera de una batalla. Y esta era una oración en la que el Señor vería y recibiría los sacrificios que David ofrecería antes de la guerra. Y David dice: haga memoria. Esto nos da a entender que no todos los sacrificios son aceptados ante Dios, sino que los que se ofrecían con fe, conforme con el sistema levítico. A pie de este versículo, como les había dicho, la palabra Selah aparece y se toma, según los grandes estudiosos de la palabra, para considerar a Jesús y ver que esta oración fue apropiada para él mientras ofrendaba su vida en la cruz. La oración era digna de ser hecha, que Dios ciertamente haría memoria y aceptaría la ofrenda de Jesús. Y Jesús hizo en la cruz esta ofrenda que fue la de su vida, el hecho de dar su vida para el perdón de los pecados de la humanidad. Y que con justa razón podría llamarse holocausto, pues ver morir al Hijo de Dios, esto es un holocausto. En el versículo 4 dice de la siguiente manera: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. El rey David tenía un deseo, que era el de defender al pueblo de Dios y al reino del pacto con Dios. Por tal motivo, era de suma importancia para David orar, y desde luego que cuando nuestros deseos están de acuerdo con el plan y la voluntad de Dios, podemos hacer esta oración. Y la podemos hacer con toda la confianza, y además podemos buscar que Dios ponga nuestros deseos en conformidad con los suyos. Para David era primordial buscar la victoria para el pueblo de Dios. Y es por esto que para David era necesaria la oración buena. Podemos ver que en esta declaración se aplica el gran deseo del rey de reyes cuando fue a la batalla para lograr nuestra salvación, que es
la de usted y la mía. Recordemos que cuando Jesús, luchando en el huerto del Getsemaní, Jesús conocía este deseo y propósito cumplidos que podemos ver reflejado en su oración en el Evangelio de Juan 17, versículo 5. Dice la palabra de esta manera: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En el versículo 5 de este salmo, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Como podemos darnos cuenta, a David le caracterizaba la confianza que tenía en Dios. Y en esto consistía su éxito, por supuesto. La gente confiaba en él también. Y la confianza en que Dios le daría la liberación, puesto que ya habían alzado pendón de celebración, de júbilo. Y la celebración de júbilo quiere decir que es izar las banderas, y esto significa la victoria de Dios sobre los enemigos. El pendón es nuestra bandera de desafío al enemigo, a nuestra señal de triunfo para la gloria de Dios, que nos ha dado la victoria. Y aquí podemos ver una vez más que la oración demuestra la confianza de que Dios escucha y de que conceda las peticiones de su rey. Y esto sí fue cierto, tanto para David como para el hijo de David, que es Jesucristo, que podemos consultar en el libro de Juan nuevamente, en el Evangelio de Juan, capítulo 17 del 1 al 5, que cuando Jesús oró por el éxito en su obra en la cruz, y era impensable que el Padre no respondiera las oraciones del Hijo. En el siguiente versículo de este salmo, que es el versículo 6, podemos apreciar el triunfo del ungido del Señor. El Señor salva a su ungido y dice de la siguiente manera: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Aquí podemos ver nuevamente que el rey David expresó una gran confianza de que Dios respondería sus oraciones y, por supuesto, también respondería las de su pueblo, porque estaban unidos en oración clamando por el rey que iría a la batalla. Y Dios rescataría a su ungido, salvaría al rey. Para Dios, ungido era cada rey de Israel, porque todos eran designados para su oficio, mediante la unción del aceite derramado sobre su cabeza. Esto era una imagen de la unción con el Espíritu Santo que era necesario para cumplir con su deber de guiar al pueblo de Dios como un rey. Asimismo, se entendía que vendría un ungido supremo, el Rey perfecto de Israel, que era el Cristo, el Mesías. Y dice en el siguiente versículo: estos confían en carros y aquellos
en caballos. Mas nosotros, el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y esto está escrito en el versículo 7 de este salmo, en donde una vez más David muestra su confianza en el nombre del Señor, pues él sabía que los reyes y su pueblo confiaban en la fuerza humana. Los carros y los caballos eran terribles, y en especial para los soldados. Para los soldados que tal vez eran primerizos, que no estaban acostumbrados, pero el nombre de Jehová es más poderoso. Y la razón principal por la que David no quiso confiar en carros y caballos, porque Dios se lo había ordenado así. Lo que podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, en su versículo 16. Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. En la ley de Moisés, Jehová ordenó que los reyes de Israel no multiplicarán caballos para sí mismos, ni para usarlos en la caballería, ni para tirar de los carros de guerra. En el plano de la guerra, y estamos hablando de la guerra espiritual, en la que todos estamos comprometidos, el primer paso hacia la victoria es renunciar a toda confianza en la sabiduría y en la fuerza de la naturaleza y del mundo, recordando siempre que no podemos hacer nada sino en el nombre de Jesucristo, por los méritos y el poder y por el amor de Jesús nuestro Señor y Dios Todopoderoso. David puso siempre su confianza en la persona y en el carácter de Dios. Él no decía el nombre de Jehová como algo mágico. El nombre de Jehová era una expresión del carácter comprensivo y amoroso de Dios. Para David, por el nombre de Dios era por las diversas propiedades y atributos que componen el nombre de Dios. Salomón, por ejemplo, decía, el nombre del Señor es una torre fuerte. El justo corre hacia ella y está a salvo. ¿Cuántos no conocemos esa alabanza que dice de esa manera? Y el carácter y la fidelidad de Dios para David era tan fuerte que miles de caballos o de carros. Al finalizar podemos ver el triunfo de que la confianza en el Señor, como lo leeremos en los versículos siguientes, que son el 8 y el 9, que dicen de esta manera: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y aquí también podemos ver que David manifiesta nuevamente su confianza en Dios. ¿Por qué? Por muchos motivos. Pero principalmente era uno. Era que simplemente la verdad es que David descubrió que confiar en Dios funciona. Así aprendió
que su fe lo conduciría al éxito, pues los que confían en él en carros y en caballos, pues caen y flaquean, dice la palabra. Y los que se acordaron del nombre del Señor, dice el Salmo, nos levantamos y estamos de pie. ¿Sí? Esa es la manera en la que David expresaba su confianza hacia Dios. Pero, sin embargo, el rescate del que David cantaba con toda confianza aún no llegaba del todo, puesto que todavía necesitaba clamar, salva Jehová, mas aún así él confiaba en la respuesta anticipada de Jehová. Es así como podemos ver que este es el lenguaje de la fe y de la confianza en Dios. No después de la batalla, sino antes de la batalla, porque ahí es donde está la fortaleza de la fe. Y finalmente la frase importante es, salva Jehová. Hermanos, amigos que nos ven y que nos escuchan a través de este canal, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos, no sin antes manifestar desde nuestro corazón, contrito y humillado, ante el nombre de Jehová, confianza total y absoluta para lo que nosotros queremos manifestarle al Señor. Y esta es la reflexión de este Salmo número 20, que nos deja una gran enseñanza a cada uno de nosotros, porque la confianza que debemos de tenerle al Señor es el principal ingrediente que nosotros debemos de llevar en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, por esta enseñanza, y lo vamos a hacer de esta manera. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Padre, para pedirte, Señor, que nos enseñes a confiar en ti, Señor, que nos enseñes a clamar con la confianza y con un corazón, Señor, contrito y humillado, con un corazón fiel, con un corazón lleno de amor hacia ti, Señor, porque tú has pagado nuestros pecados para llevarnos a esa victoria, Señor. Y esa victoria que nosotros tenemos en ti, Señor, es haberte conocido, es que tú nos hayas llamado a ser hijos tuyos, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos redarguye, tu palabra nos enseña, tu palabra nos fortalece, pero sobre todo, Señor, nos da confianza. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nos veremos en una próxima reflexión acerca de estos salmos que seguiremos compartiendo con ustedes con mucho cariño, con mucho amor y con mucha dedicación, porque esto nos deja grandes enseñanzas para nuestras vidas. Hasta la próxima, hermanos.